Un hombre arrodillado frente a una ventana abierta en dirección a Jerusalén. Sabía que lo habían visto, que los espías ya habían corrido al palacio para denunciarlo, y aún así no cerró la ventana, no se levantó, no huyó. Daniel tenía más de 80 años. Había sobrevivido a imperios, a reyes, a conspiraciones y a décadas de exilio lejos de todo lo que amaba. Y ahora, una vez más, el poder más absoluto del mundo intentaba hacer que se postrara ante algo que no era Dios. Una vez más, eligió arrodillarse. Lo que sucedió después se convirtió en historia, y todavía resuena hoy. Jerusalén, 605 a.C. La ciudad todavía respiraba, pero el aire ya tenía el sabor de la derrota. El rey Joacim, vasallo inestable de Egipto, había tomado la decisión equivocada en el momento equivocado. Nabucodonosor II, el nuevo soberano de Babilonia, había aplastado a las fuerzas egipcias en la batalla de Carquemis, a orillas del río Éufrates, y ahora marchaba sobre Judá con exigencias precisas: tributo, sumisión y rehenes. No cualquier rehén. El decreto imperial era específico: jóvenes de la nobleza sin defecto físico, de buena apariencia, inteligentes, versados en sabiduría y aptos para servir en el palacio del rey. Así lo registra el primer capítulo del libro de Daniel. Jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Daniel 1, 3, 4. Era una política calculada de dominación cultural: tomar lo mejor de las naciones conquistadas, aculturizarlos y convertirlos en instrumentos del mismo imperio que los había aprisionado. Entre los jóvenes seleccionados en aquella primera deportación estaba Daniel. Su nombre hebreo significaba «Dios es mi juez». Tenía probablemente entre 14 y 17 años. Era de familia noble. El estudioso John Goldingay, en su comentario al libro de Daniel en la serie World Biblical Commentary, sugiere que el texto implica vínculos con la familia real de Judá. Había crecido conociendo las Escrituras, había vivido a la sombra del templo, y ahora marchaba encadenado hacia el horizonte este, con la silueta de Jerusalén desvaneciéndose detrás de las colinas de Judea. El viaje de Jerusalén a Babilonia recorría la ruta del creciente fértil, aproximadamente 600 kilómetros a lo largo del río Éufrates. Meses de marcha, polvo, calor, caravanas de exiliados, campos de batalla todavía recientes. Para un joven judío criado en la fe del templo, cada kilómetro era una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba el Dios de Israel? El templo había sido parcialmente saqueado. La tierra prometida había quedado atrás, y el silencio del cielo parecía, por todas las señales externas, absoluto. Pero Daniel no era un cautivo más entre miles. Algo lo diferenciaba, no el privilegio, no el azar, sino una cualidad de carácter que se manifestaría incluso antes de cruzar las puertas de Babilonia. Una decisión que parecería, a cualquier observador externo, completamente insignificante, y que definiría todo lo que vendría después. La Babilonia que Daniel encontró al final de aquella marcha era, sin exageración, la ciudad más extraordinaria del mundo antiguo. Nabucodonosor II había transformado la vieja capital acadia en un coloso arquitectónico que desafiaba la imaginación. El historiador Heródoto, visitando la ciudad menos de un siglo después, describió sus dobles murallas como tan anchas que carros de 4 caballos podían cruzarse en lo alto. Las excavaciones dirigidas por Robert Koldewey para la Deutsche Orientgesellschaft entre 1899 y 1917 confirmaron la escala monumental de la ciudad. La puerta de Ishtar, revestida de ladrillos azul cobalto esmaltados con relieves de dragones y toros, flanqueaba una avenida procesional de más de 180 metros, decorada con leones de terracota. El templo de Marduk, el Esagila y el Sigurat Etemenanki, que muchos estudiosos asocian a la tradición de la Torre de Babel, descrita en el libro del Génesis, dominaban el horizonte central de la ciudad. La población de Babilonia en ese período se estimaba, con base en los trabajos arqueológicos, entre 100.000 y 200.000 habitantes,
convirtiéndola en la mayor concentración humana del mundo en aquella época. Era el epicentro político, comercial, religioso e intelectual del imperio neobabilónico, que se extendía desde Egipto hasta las montañas persas, desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. El sistema de educación palatina que esperaba a Daniel y sus compañeros era preciso y riguroso. El estudioso Alan Miller, en sus trabajos sobre alfabetización y cultura escrita en el período neobabilónico, documentó la existencia de programas de formación mediante los cuales jóvenes de provincias conquistadas aprendían la lengua acadia, literatura, matemática astronómica, técnicas adivinatorias y protocolos administrativos. El propio texto de Daniel menciona un período de 3 años de formación. Daniel 1:5, duración que corresponde a lo que se conoce de los registros cuneiformes de formación burocrática babilónica. Pero junto a la educación llegó el intento sistemático de borrar la identidad. El cambio de nombres impuesto a los jóvenes cautivos era, en aquel contexto, una declaración religiosa explícita. Daniel fue renombrado Belsasar, una variación del nombre del dios Bel. Ananías se convirtió en Sadrach, Misael se llamó Mesac, Azarías pasó a ser Abed-Nego, Daniel 1:7. Cada nombre hebreo llevaba una referencia al Dios de Israel. Cada nombre babilónico invocaba las divinidades del panteón de Marduk. El acto de renombrar era un acto de apropiación. Ahora nos perteneces. Fue en ese contexto que Daniel tomó su primera decisión documentada. La corte imperial ofrecía a los jóvenes cautivos las raciones de la mesa real, un privilegio considerable en aquel mundo. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. La cuestión no era solo dietética. Las comidas reales eran precedidas de ofrendas rituales a las divinidades babilónicas. Consumirlas implicaría participación simbólica en el culto estatal. Para Daniel, esa era una línea que no cruzaría. El investigador K.A. Kitchen, en On the Reliability of the Old Testament, examinó los paralelos entre las prácticas alimentarias descritas en el libro de Daniel y los registros cuneiformes del período neobabilónico, y concluyó que el escenario histórico del primer capítulo es preciso y coherente con lo que se conoce de la administración imperial de la época. Daniel propuso al supervisor encargado una prueba de 10 días, solo vegetales y agua. El resultado fue que los 4 jóvenes parecían más saludables que todos los que comían de la mesa real. Daniel 1:15. Y Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel 1:17. El imperio que los había capturado como trofeos estaba, sin saberlo, formando a sus propios profetas. La primera prueba era solo el preludio. La trayectoria de Daniel dentro del aparato imperial babilónico abarcaría 7 décadas, y cada período traería un desafío más agudo, más peligroso, más definitivo que el anterior. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, hacia el 603 a.C., el rey tuvo un sueño que lo perturbó de manera singular. El segundo capítulo de Daniel describe que Nabucodonosor despertó en profunda angustia y convocó a todos los sabios, magos, encantadores y astrólogos de Babilonia con una exigencia extraordinaria: no solo interpretar el sueño, sino revelar su propio contenido, que el rey había olvidado o deliberadamente ocultado para probar la veracidad de sus consejeros. Quien no lo lograra sería ejecutado y su casa demolida. Quien lo consiguiera recibiría honores y riquezas inimaginables. Ningún sabio pudo hacerlo. La respuesta colectiva fue directa. Ningún hombre sobre la tierra puede revelar lo que el rey demanda. Daniel 2:10. La sentencia de ejecución fue extendida para incluir a Daniel y sus compañeros. Daniel pidió tiempo al rey, convocó a Ananías, Misael y Azarías para orar. Y esa noche, afirma el texto, el misterio fue revelado en visión nocturna. La respuesta de Daniel no fue de orgullo intelectual, fue de adoración. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Daniel 2:20. Tenía la respuesta, y el primer impulso fue agradecer. El sueño era de una gran estatua, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro frágil, destruida de repente por una piedra no cortada por manos humanas, que luego se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel la interpretó como una secuencia de imperios mundiales, cada uno más débil que el anterior, hasta que el Dios del cielo establezca un reino que jamás será destruido. Daniel 2:44. Nabucodonosor se postró ante Daniel. Daniel fue ascendido a gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del imperio. Pero el poder absoluto no coexiste con alternativas. El tercer capítulo de Daniel registra la construcción de una estatua de oro de 60 codos de altura, aproximadamente 27 metros, en la llanura de Dura. Un decreto imperial. Cuando sonaran los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas deberían postrarse ante la estatua, o ser lanzados de inmediato a un horno de fuego ardiente. Era la lógica del totalitarismo, uniformidad total o eliminación. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los tres compañeros de Daniel, se negaron. Fueron llevados ante el rey, y frente a Nabucodonosor, con el horno ardiendo a sus espaldas, pronunciaron una de las declaraciones más notables de toda la Biblia. «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Daniel 3:17-18. No era una fe condicionada a la liberación, era fidelidad independiente del resultado. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Los soldados que condujeron a los tres murieron consumidos por el calor de la boca del horno. Y Nabucodonosor, mirando hacia adentro, vio no 3, sino 4 figuras caminando en medio del fuego. La cuarta, declaró el rey, semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:25. Los tres salieron ilesos, sin olor a humo en sus ropas, sin un cabello quemado. El cuarto capítulo trae algo raro en la literatura del antiguo Oriente Próximo, un decreto real escrito en primera persona por el propio Nabucodonosor, narrando su propia humillación. Daniel había interpretado un segundo sueño, un gran árbol cortado, con el tocón atado en el campo por 7 tiempos, mientras el hombre vivía como animal salvaje, hasta reconocer que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Daniel 4:25. El cumplimiento fue literal. El rey perdió la razón y vivió como animal por el tiempo prescrito. Al final, al cabo del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Daniel 4:34. La restauración llegó con el reconocimiento de la soberanía divina. Estudiosos como John Collins y Frank Moore Cross asociaron este relato al documento de oración de Nabónido, 4Q142, hallado entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, un texto arameo que describe a un rey babilónico aquejado de enfermedad y alejado de sus funciones reales por un periodo prolongado, con paralelos estructurales evidentes con el cuarto capítulo de Daniel. Nabucodonosor murió en 562 a.C. Tras él, el imperio atravesó una serie de reinados inestables, hasta que llegó Belsasar, corregente con su padre Nabónido, y con él el episodio más dramático antes del clímax final. La noche en que el ejército persa de Ciro II había desviado el curso del río Éufrates para invadir Babilonia por las compuertas del río, Belsasar dio un banquete para 1000 de sus nobles. Mandó traer las copas de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo en Jerusalén. Mientras bebían en los vasos sagrados y alababan a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, los dedos de una mano humana aparecieron en la pared encalada del palacio y escribieron: Daniel 5:5. El rey lo vio y palideció. Las rodillas le temblaron. Llamaron a los sabios. Nadie comprendió. Daniel, ya anciano, fue convocado.
Rechazó las recompensas prometidas y leyó lo que estaba escrito: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Contado, contado, pesado y dividido. Daniel 5, 25, 28. El reino había sido pesado en la balanza divina y hallado falto. Esa misma noche, Belsasar fue muerto. Y Darío el Medo tomó el reino. Con la caída de Babilonia cayó todo lo que Daniel había conocido como paisaje del poder. El escenario cambió, la lengua cambió, los dioses de los soberanos cambiaron de nombre. Pero Daniel permaneció. Darío reorganizó el imperio bajo 120 sátrapas y 3 presidentes. Daniel fue nombrado uno de los 3 presidentes, y su desempeño era tan superior al de todos los demás que el rey planeaba ponerlo sobre todo el reino. Daniel 6:3. La envidia se instaló entre los demás administradores y sátrapas. Escudriñaron cada aspecto de la conducta de Daniel, buscando cualquier fundamento para una acusación. No encontraron nada, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Entonces concluyeron que la única vulnerabilidad de Daniel era su fe. El plan fue quirúrgico. Convencieron a Darío de emitir un decreto basado en la ley irrevocable de medos y persas, prohibiendo cualquier petición a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto al propio rey. La pena para quien desobedeciera: el foso de los leones. Daniel supo del decreto, leyó el documento, subió a su aposento superior, y las ventanas de su cámara estaban abiertas hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. No era un acto de protesta política, no era desafío calculado, era simplemente la continuidad de una práctica que había mantenido durante décadas, en cautividad, en exaltación, en peligro y en prosperidad. La ventana abierta no era un gesto de rebeldía, era la señal de que simplemente no estaba dispuesto a ocultar quién era. Los conspiradores lo vieron. Corrieron al rey. Darío quedó perturbado y angustiado al darse cuenta de que había sido manipulado para condenar al hombre que más admiraba. Buscó durante horas una salida legal. Pero la ley era irrevocable. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Una piedra fue puesta sobre la entrada. El rey la selló con su propio sello y con los sellos de sus nobles, para que nada pudiera ser alterado. Edwin Yamauchi, en Persia and the Bible, examinó las prácticas judiciales del período medo-persa y confirmó que fosos o recintos con leones eran utilizados como instrumentos de ejecución en contextos del antiguo Oriente Próximo. No era fantasía literaria. Era un método real y brutal de castigo estatal. La noche que siguió es descrita con sobriedad aterradora. Luego el rey fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Daniel 6:18. El hombre más poderoso del mundo tenía poder para todo, menos para salvar a un siervo justo de las consecuencias de sus propias leyes. Ayunó. No durmió. Esperó. Al rayar el alba, Darío corrió al foso y llamó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel 6:20. El silencio duró un segundo que debería haber durado siglos, y entonces llegó la voz: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Daniel 6:21-22. Daniel salió del foso. No había herida alguna en él. Los leones no lo habían tocado. Los acusadores, junto con sus familias, fueron entonces arrojados al mismo foso. Los leones los dominaron antes de que llegaran al fondo. Y Darío publicó un decreto para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. El Dios de Daniel es el Dios viviente, que permanece para siempre, cuyo reino no será jamás destruido, que salva y rescata, que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Daniel 6:26-27. El decreto salió del palacio de un rey pagano, pero el nombre que exaltaba era el de un Dios que había acompañado a un cautivo desde las colinas de Judea hasta el fondo de un foso en el corazón del mayor imperio del mundo. Daniel
sobrevivió al imperio neobabilónico, a la conquista medo-persa, y continuó en servicio durante el reinado de Ciro el Grande, Daniel 6:28, el mismo rey que en 539 a.C. emitió el edicto de Ciro, documentado en el cilindro de Ciro, conservado en el Museo Británico, autorizando el retorno de los pueblos exiliados a sus tierras de origen. Daniel vivió para ver, o al menos para conocer, el inicio del cumplimiento de la profecía de Jeremías sobre los 70 años de exilio, Jeremías 25, 11, 12, que él mismo había estudiado y sobre la cual había orado con profundo arrepentimiento en nombre de su pueblo, Daniel 9, 2, 4. El legado de Daniel, sin embargo, no se agota en su biografía. Las visiones registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre forman uno de los bloques proféticos más estudiados y debatidos de toda la Biblia. La visión del Hijo del Hombre, viniendo con las nubes del cielo y recibiendo dominio eterno, Daniel 7, 13, 14, sería citada por el propio Jesús al ser interrogado por el sumo sacerdote Caifás en la noche de su juicio, Marcos 14, 62. La simbología daniélica impregna el libro del Apocalipsis de Juan. La teología de la historia como progresión guiada hacia el reino eterno de Dios tiene en Daniel uno de sus pilares más antiguos y más sólidos. El historiador Flavio Josefo, en las Antigüedades Judías, libro Decis, capítulo 11, describió a Daniel como uno de los mayores profetas de la tradición hebrea. Notable no solo por haber predicho eventos futuros, sino por haber determinado con precisión cuándo ocurrirían, una exactitud que Josefo consideraba sin paralelo entre todos los profetas del Antiguo Testamento. La crónica de Nabucodonosor, conservada en el Museo Británico, confirma la campaña de 605 a.C. contra Judá y el sistema de deportación de élites de las naciones conquistadas, corroborando directamente el contexto del primer capítulo de Daniel. El cruce de ese registro con los trabajos arqueológicos de estudiosos como William Dever y el análisis textual de K.A. Kitchen revela una consistencia histórica que pocos libros del Antiguo Testamento presentan con tanta densidad verificable. Y había una dimensión silenciosamente humana en toda esa trayectoria. Daniel era un exiliado. Había sido arrancado de su tierra en la adolescencia y vivido durante más de 7 décadas en territorio extranjero. Nunca volvió a Jerusalén, y aún así, cada mañana, cada tarde, cada noche, la ventana permanecía abierta. La historia de Daniel en Babilonia es en su núcleo más profundo, la historia de lo que ocurre cuando una persona se niega a dejar que el mundo que la rodea reescriba quién es. Daniel fue renombrado, fue reeducado, fue integrado a un sistema diseñado precisamente para absorberlo, neutralizarlo y convertirlo en instrumento del poder que lo había capturado. Y en cada punto de esa trayectoria, en la mesa del rey, ante el sueño imposible, en la llanura de Dura, en el banquete de Belsasar, ante el decreto de Darío, tomó la misma decisión silenciosa y radical: permanecer fiel. No fue una fidelidad barata, sin riesgo. Fue la fidelidad que rechaza los manjares del rey, cuando el precio de comerlos es la identidad, que interpreta sueños capaces de costar la cabeza, que desciende al foso de los leones sin garantía previa de rescate, que mantiene la ventana abierta cuando la ley del imperio dice que arrodillarse es sentencia de muerte. El teólogo John Walton, en el EWP Bible Background Commentary, observó que el mensaje central del libro de Daniel no es sobre milagros aislados, sino sobre soberanía. El Dios de Israel permanece soberano incluso cuando su pueblo está en el exilio, incluso cuando el templo está destruido, incluso cuando los imperios del mundo parecen invencibles. Daniel es la prueba viviente de que la fidelidad personal y la soberanía divina no se contradicen. Se encuentran precisamente en los momentos en que todo parece perdido. Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia y Roma vendrían y también caerían. El joven noble que salió de Jerusalén encadenado nunca tuvo su nombre borrado. No fue Belsasar quien quedó para la historia,
fue Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Los imperios pasan, la fidelidad queda. Si este vídeo te impactó, suscríbete al canal y compártelo. ¿Qué nota le darías a este episodio?